11 notables aciertos de Nostradamus, cronista del futuro. Anunció y describió su propia muerte. De regreso de la embajada del rey puesto en el lugar, no estará más, será ido a Dios parientes más próximos, amigos, hermanos de sangre, encuentra tan muerto cerca del lecho y del banco. En la mañana del 2 de julio de 1566 encontraron su cuerpo tendido entre su cama y el banco donde trabajaba. Según su hijo César y su discípulo y biógrafo Chavigny, conocía el día y hora de su muerte y frecuentemente le recordaba la frase en latín que Nostradamus había escrito en las efemérides astrológicas para 1566. Mi muerte está cerca. Compartió con Chavigny todo su último día y cuando se marchaba le dijo: no me verás vivo al amanecer. Pero su predicción más precisa, aunque velada, le hizo un año antes en su propio almanaque astrológico para 1566. La cuarteta que encabezaba sus predicciones para el mes de julio predecía los grandes morir. La referencia al día 1 explica que traerá consigo extrañas transmigraciones y contiene unos errores que son cuidadosamente analizados por David Hobson, tan elementales y completamente inexplicables que parecen intencionados. Para dirigir la atención de los buscadores futuros sobre la fecha exacta en que abandonaría este mundo, advierte contra las críticas de los escépticos hacia su obra, en la única cuarteta que escribe en latín y sin numerar, situándola exactamente en medio de sus profecías, entre el fin de la sexta y el comienzo de la séptima centuria. Precaución de ley contra los críticos ineptos. Quienes lean estos versos los juzguen de forma natural. El vulgo profano e ignorante no se ha traído. Todos los astrólogos tontos, bárbaros se alejen, quienes de otra manera lo hagan sean consagrados. El trágico destino de Enrique II y sus hijos. El león joven al viejo sobrepasará. En campo bélico por singular duelo. En jaula de oro los ojos le atravesará. 2 choques, uno después morir, muerte cruel. En vida de Nostradamus y 4 años después de publicar sus centurias, se cumplió esta primera predicción. En 1559, Enrique II de Francia fue mortalmente herido en un torneo por el conde de Montgomery, jefe de su guardia escocesa y mucho más joven que él. Ambos llevaban un león en sus escudos. En su segundo combate, al chocar sus lanzas, la de Montgomery saltó en pedazos por accidente y una esquirla penetró en la garganta del rey y otra atravesó su yelmo, ojo y cerebro, provocándole la muerte tras 10 días de penosa agonía. Aunque el rey ordenó que no se castigase a Montgomery y su viuda Catalina de Médicis vengó su muerte 15 años después, cuando el escocés volvió a Francia durante la revuelta de los hugonotes. La reina ordenó su arresto y fue decapitado por 6 nobles de la Armada Real mientras dormía, completamente indefenso. Nostradamus lo había anunciado así: el que lucha y hierro al hecho bélico habrá traído muchos más que lo tomado. De noche en el lecho 6 le darán la pica. Desnudo, sin arneses, pronto será sorprendido. Anunció en varias cuartetas el trágico destino de los 3 hijos varones de Catalina de Médicis y Enrique II, prediciendo la extinción de esta dinastía en Francia. Refiriéndose al primogénito, Francisco II escribió: primer hijo viuda, desgraciado matrimonio.
sin ningún hijo, 2 islas en discordia, antes 18 en competente edad. De la otra parte más bajo será el acuerdo. Enviudada su madre, tras haber vivido un matrimonio desgraciado, heredó el trono, pero su mala salud le condujo a la muerte 2 años después, a los 18. Casado y sin descendencia con la joven María, reina de Escocia. Esta regresó a su país para reclamar también la corona de Inglaterra, como heredera potencial de su abuelo Enrique VII y segura de obtener el apoyo de los católicos franceses frente a su rival protestante Isabel I. Acabó prisionera y finalmente fue ejecutada por 2 islas en discordia. Anunció el futuro imperio británico. El gran imperio será para Inglaterra el pompotán de los años, más de 300 grandes ejércitos pasar por mar y tierra. Los lusitanos no estarán contentos. Cuando Inglaterra es una isla prácticamente desprovista de armada y que no ha conquistado tierra alguna, el profeta anuncia su futura grandeza. Las raíces de su imperio comenzarán a ponerse décadas después con la exploración de Nueva Inglaterra por Walter Raleigh y otros amigos y discípulos del científico, mago y alquimista John Dee. Primero en usar la expresión Imperio Británico como un futuro proyecto. Desde la consolidación de las primeras colonias norteamericanas hasta la independencia de la India pasarán más de 300 años, arrebatando el dominio de los mares a los portugueses, los lusitanos, que ya se habían establecido en África y en Brasil, dando la vuelta al mundo. Hitler, el segundo anticristo. Bestias feroces de hambre, ríos tragar. La mayor parte del campo contra Hitler estará. En jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo del germano observará. En este Hitler encontraríamos una doble referencia a Hitler, el germánico que no observa las leyes, tratados internacionales. Por la similitud con su apellido en una de las codificaciones típicas de Nostradamus y porque Ister es el nombre latino del Danubio, río de connotaciones tan oscuras como él y los uniformes de las SS, pues nace en la Selva Negra y desemboca en el Mar Negro rumano, recorriendo tierras que serán conquistadas raudamente por el Führer. El propio Hitler se identificará con esta y otras cuartetas tras ser alertado de su existencia por Magda Goebbels, utilizando la que aparentemente predecían su triunfo como un medio de propaganda, mientras los ingleses las usaban en un sentido exactamente opuesto. Antes de que Francia fuese invadida, el Dr. Max de von Brunn, padre de mi desaparecido amigo que se convirtió en bestseller mundial, publicó un libro sobre Nostradamus en el que detallaba la derrota final de Hitler, cuya edición fue requisada y destruida luego por los ocupantes nazis. En la tercera centuria coinciden varias cuartetas que anunciarían el nacimiento de Hitler y el nazismo. Cerca de Rin, de las montañas nórdicas, nacerá un grande de gentes demasiado tarde venido, que defenderá Samarcia y Pannonia, que no sabrá qué habrá ocurrido con él. Hitler nace en la frontera entre Austria y Alemania, cerca de los Alpes nórdicos y del río Rin, demasiado tarde para evitar la caída del imperialismo germánico en la Primera Gran Guerra. Tendrá que defenderse contra Sarmacia, hoy Rusia y Polonia, y Pannonia, Hungría, cuando se bata en retirada.
Su muerte y el paradero de su cadáver siguen constituyendo un misterio. Esta otra también podría aludir el nacimiento en una familia humilde de quien hipnotizará a toda una nación de su verbo. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre, un joven niño nacerá, que por su lengua seducirá las masas, su fama al reino de Oriente más crecerá. En Germania nacerán diversas sectas, acercándose mucho al feliz paganismo. El corazón cautivo y pequeña recaudación harán volver a pagar el verdadero diezmo. Una nueva secta de filósofos despreciando muerte, oro, honor y riquezas. De los montes germánicos no serán limítrofes. A seguirles habrá pollo y prensas. En esta cuarteta anuncia las ambiciones territoriales de Hitler, que en escasos meses irá conquistando todas las ciudades y regiones citadas. Trasladará la Gran Germania, Brabante y Flandes, Gante, Brujas y Bologne, la Tregua Santa, el Gran Duque de Armenia, asediará Viena y Colonia. El Gran Duque de Armenia representaría a la URSS, con la que rompió la tregua o tratado de no agresión cuando lanzó contra ellos la Operación Barbarroja, invadiendo su país, al igual que ellos harían luego con Viena y Colonia, junto a sus aliados. Pero supuestamente también anunció la caída de los cruzados de la Svástica, las fortalezas de los asediados estrechadas, por pólvora al fuego profundos en abismo. Los mendaces serán todos encerrados vivos. Nunca a los sacristas les ocurrió cisma tan doloroso. Otras y muchas se refieren a la Segunda Guerra Mundial y a las actuaciones de Hitler durante la misma. El complot de la pólvora. Más carnicero que el rey en Inglaterra, lugar oscuro nacido por fuerza, tendrá el imperio. Cobarde sin fe, sin ley, sangrará tierra. Su tiempo se aproxima tanto que yo suspiro. Es una descripción bastante precisa del dictador Oliver Cromwell, que durante la Guerra Civil Inglesa encabezó el bando parlamentario protestante y en 1646 aceptó la ejecución del católico monarca Carlos I Estuardo, ocupando su lugar como cabeza del imperio sin ser rey. 30 de Londres secreto conjugarán contra su rey sobre el puente de la empresa. A él fatalidades la muerte degustarán. Un rey elegido rubio nativo de Frisia. Describe el previo complot de la pólvora en el que 30 conjurados intentan acabar con la vida de Jacobo I, padre de Carlos I, mediante barriles de pólvora ocultos bajo un puente del palacio. Siendo ejecutados, la última estrofa describe al príncipe protestante Guillermo de Orange, rubio y nativo de Holanda, Frisia, que ocupaba el trono inglés tras la destitución de Estuardo Jacobo II. Tras la revolución, la guillotina. Numerosas cuartetas describen la Revolución Francesa y algunos de sus más destacados episodios. Otras detallan el arresto y muerte de María Antonieta y Luis XVI, cuya cabeza sangrante y antes bien cuidada se mostró a la atemorizada muchedumbre y luego se arrojó al cesto junto a las de otros guillotinados. Por gran discordia la tromba temblará, a cuerdo roto levantado la testa al cielo, boca sangre en la sangre nadará, al suelo en la cara untada de leche y miel. E incluso la histórica huida de Varennes, durante la cual fue detenido el último rey francés descendiente de los Capetos. De noche vendrá por el bosque de Rennes 2 partes torcido Erne la piedra blanca, el monje negro en gris,
en Varennes elegido cap causa tempestad, fuego, sangre, corte. La precisión de algunas es ejemplificada por esta. El partido solo marido mitrado, regreso conflicto pasará sobre la teja. Por 500 un regidor será nombrado, Narbona y Sauce, por condales tendremos aceite. Un procurador llamado Sauce, cuya familia eran vendedores de aceite, permitió la detención de los reyes en Varennes. La creciente impopularidad de estos, a quienes se acusó incluso de pedir la ayuda de ejércitos extranjeros, provocó la irrupción de unos 500 federales marselleses en el Palacio de las Tullerías, nombre cuya traducción es tejar. Allí obligaron al rey a ponerse el rojo gorro frigio, solo marido mitrado, y el desleal conde de Narbona fue sustituido por un revolucionario como ministro de la guerra. El dictador que conmocionó a Europa. Más de 40 cuartetas aludan supuestamente a Napoleón, anunciando la trascendencia que tendría este primer anticristo nacido en Córcega cuando acaba de dejar de ser italiano y que convertirá a Europa en una carnicería. Un emperador nacerá cerca de Italia, que el imperio será vendido muy caro. Dirán con qué gentes él se junta, que se le encontrará menos príncipe que carnicero. De un hombre temido tal proferido será, que las 3 hermanas habrán hecho el nombre. Luego gran pueblo por lengua y hecho dirá, más que ningún otro tendrá fama y renombre. Sus 14 años de poder absoluto, tras convertir Egipto en un protectorado, embarcar en Alejandría y derribar al directorio de la ciudad marina y tributaria, la cabeza rapada tomará la satrapia, expulsar sórdido que luego será contrario, por 14 años se mantendrá la tiranía. Del nombre que nunca fue del rey galo, jamás hubo rayo temido, temblando de Italia a España y los ingleses, de hombre extranjero sumamente atentado. En contra de la costumbre monárquica, el nombre del coronado emperador Napoleón no había sido usado antes por ningún monarca francés. Cuando prohíbe el comercio con Inglaterra, los portugueses y el Papa se niegan a obedecerle, por lo que ocupa los estados pontificios y atraviesa España para invadir Portugal. Todas las mujeres importantes de su vida fueron extranjeras, incluida Josefina, nacida en Martinica, de quien se divorcia para casarse con María Luisa de Austria. El jefe que haya conducido pueblo infinito, lejos de su cielo, de costumbres y lengua extraña, 5.000 en Creta y Tesalia acabados, el jefe huido salvado en la marina granja. Von Brunn nos recuerda que cuando intenta huir a Estados Unidos, los ingleses bloquean las costas y le deportan a Santa Elena, una gran roca, en latín Creta, africana situada en medio del mar, en griego Tesalia, instalándole a salvo en Longwood House, construida como granero para la granja de la marítima Compañía de Indias, donde muere muy lejos de la isla en que nació, habiendo mantenido el poder durante unos 5.000 días. Ausonia, gran imperio norteamericano. La Gran Bretaña, comprendida Inglaterra, se inundará de aguas tan alta, la Liga Nueva de Ausonia hará guerra, y contra ellos se alinearán. Algunos ven en Ausonia un anagrama de USA, la nueva Unión Liga de Colonias Americanas que declara su independencia de Gran Bretaña, una expresión carente de sentido en la época en que vivió Nostradamus. Un día serán amigos los dos grandes dueños, su gran poder aumentará, la tierra nueva estará en sus elevadas garras, para el sanguinario el número estará contado. Aludiría a la alianza de USA, la Tierra Nueva, con URSS del sanguinario Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Revolución rusa.
Stalin y caída del telón de acero. Incursiones de lejos, no prepararse a conflictos, triste empresa, el aire pestilente, horrendo, de todas partes las grandes serán afligidos. Y 17 asaltar 22. Von Brunn interpreta que los afligidos jefes de Estado atacarán a esa triste empresa, la revolución bolchevique, que hará que el aire irrespirable y horrendo debido a combates, ejecuciones, hambre y epidemias que dejaron casi 7 millones de muertos. Los ejércitos occidentales atentaron la guerra civil desde 1917 a 1920 y el japonés hasta 1922, en que se constituyó la URSS. A las desgracias derivadas de este fatídico octubre y del estandarte rojo sangre, alude este otro presagio, como el exilio de los disidentes y la matanza incontrolable de los Romanov, que se mantuvo en secreto. He aquí el mes por males tanto a dudar, muertos todos estandarte, peste, hambre, querella. Los del contrario del exilio vendrán condenar, grandes secretos, muertos, no de controlar. La gente esclava por una fortuna marcial, vendrá en alto grado tan elevada, cambiarán príncipe, nacerá un provincial. Pasar el mar, flotan los montes reclutada. Rechazados los ejércitos contrarrevolucionarios, el caos sigue hasta que impone su dictadura Stalin, un provinciano de Gori, Georgia, que reemplaza al zar y en 1941 iba a dirigir también con fortuna la guerra nacional contra los invasores alemanes. Otras tres se refieren a Stalin como Aspre. En la epístola se anticipa que perseguirá la Iglesia. Nostradamus anunció con toda claridad los 73 años y 7 meses que duraría el régimen soviético, marcando un periodo que comenzaba en octubre de 1917 y debía terminar en junio de 1991. Y será en el mes de octubre que una gran traslación será hecha y tal que se cuidará la pesantez de la tierra de haber perdido su eventual movimiento y ser abismada en perpetuas tinieblas. Con pululación de la nueva Babilonia, hija miserable aumentada por la abominación del primer holocausto, y no tendrá más que solamente 73 años, 7 meses, y lo recalcaría en esta cuarteta. Hoz en el estanque hacia Sagitario, en su elevada cumbre de exaltación, peste, hambruna, muerte por mano militar, el siglo se acerca a su renovación. Basándose en ello, Vladislav Lonescu anunció ese derrumbe en un libro de 1976, 13 años antes de que cayese el muro de Berlín, para el 7 de junio de 1991, donde además se daba una especial configuración astral. Así fue, y el 1 de julio en Praga se disolvió oficialmente el Pacto de Varsovia, como ocurrió con la URSS el 25 de diciembre tras un periodo de incertidumbre legal. Terminemos recordando que Nostradamus manifestó su certeza de que sus profecías tendrían un amplio reconocimiento. De 500 años más, estima se le tendrá. El que fuera ornato de su tiempo, después del golpe gran claridad dará, que por este siglo les convertirá en muy felices. Franco y la Guerra Civil Española. De Castelfranco saldrá la asamblea. El embajador no grato será cisma. Los de Riviere estarán en la pelea y en el gran abismo negarán la entrada. Franco no tardó en encabezar el alzamiento cisma nacional con el gobierno republicano. De Castilla salió en su apoyo la Asamblea de las Jones y Falange, liderada por José Antonio Primo de Rivera. La interpretación de la última estrofa podía ser doble. Así impidieron la entrada a España de Stalin,
cuyos seguidores habían seguido ganando poder durante el conflicto, purgando como en Rusia a otras facciones revolucionarias, al igual que más tarde Franco impidió el acceso a Hitler hacia Gibraltar. De lo más profundo de España en Seine, saliendo del confín y fin de Europa, problemas pasando cerca del puente de Lagne, será derrotado por banda su gran tropa. Franco nace en lo más profundo de España, el Finisterre gallego. Tras convertirse en el general más joven de Europa, reprime la Revolución Asturiana. Lagne es un afrancesamiento de llanes y puente en griego alude al mar. Tras ser el rey su padrino de bodas, se convierte en defensor de la bandera nacional frente a la republicana. Ensegne era el antiguo nombre dado al oficial que portaba la bandera y algunos de la guardia del rey. Dos papas inesperados, uno asesinado. El que se habrá cubierto de la gran capa será inducido a algún caso perpetrar. Los 12 rojos vendrán a buscar bajo el manto bajo asesinato se perpetrará. Sería una simbólica descripción del asesinato de Juan Pablo I en el Vaticano. En 1979, al proponerse esclarecer la participación de varios obispos y cardenales de bonete rojo en logias masónicas y el escándalo de las finanzas vaticanas. Algunos están convencidos de que ciertos purpurados estuvieron implicados en el magnicidio o en su encubrimiento. La gran capa es uno de los símbolos con los que Nostradamus designa a los papas. Clero romano, el año 1609. En la cumbre del año se hará elección de un gris y negro de la compañía salido, que nunca fue tan astuto. Esta predicción es tan clara que un astuto y hábil jesuita sería el papa que concluye la profecía de San Malaquías. Francisco es efectivamente el último de la misma y el primero en historia que pertenece a la compañía de Jesús. Fuego color de oro. Y para concluir este breve repaso a los aciertos más señalados de Nostradamus, nos quedamos con su escasamente velada profecía acerca del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Un poco antes que el sol se oculte, habrá lucha. Grandes multitudes justicieras se unirán, del puerto marino no hay respuesta. Puente y sepulcro en dos lugares extraños. Fuego color de oro del cielo en tierra visto, golpeado de alto nacido. Hecho caso maravilloso, gran asesinato humano, presa del gran sobrino, muertos de espectáculos, escapado el orgulloso.